Ok, hola. Volví. No sé qué pasa. Total, ¿qué? Ok, al fin. ¿Me escuchas? Hola. ¿Me Sí, escuchas? Ok, Eugenio, perfecto. Ahora sí me está dejando compartir la pantalla. Fíjate. Yo tengo una presentación aquí cortica, por cierto, he estado utilizando unas herramientas de inteligencia artificial. Estaba por mandarte videos, ¿no? He estado utilizando unas para planificación. Es muy sencilla, que se llama joe.com, y utilicé esta que se llama Gamma, gamma.com, gamma.com, es gratuita, ¿no? ok. Entonces tú le colocas al prompt de qué quieres hacer la presentación y él te coloca imágenes, tú seleccionas, por supuesto, el diseño y la puedes bajar y luego la puedes modificar, ¿no? En tan solo unos minutos. Yo hice la prueba, creo que fue el fin de semana. Ok. Sí, he estado trabajando con ellas y me pareció muy buena. Al fin y al cabo son herramientas, igual el profesor siempre va a dar su clase, ¿no? Sí, exacto. Yo por lo menos la mía la hice con Canva. Ok, yo trabajo también con Canva, que me parece maravilloso, mucho mejor que el PowerPoint, pero bueno, digamos, la tecnología debe estar al servicio de la educación. Sí, Entonces, exacto. fíjate, en relación a la introducción a lo que es el comportamiento organizacional como tal, que se refiere a ese estudio de cómo las personas actúan dentro de una organización, pero esto incluye, digamos, o sea, la forma que afectan los individuos, los grupos, el medio ambiente, el comportamiento de las personas en una organización, ¿no? Entonces, ¿para qué se estudia, para qué se trabaja, para qué se da, para qué sirve el comportamiento organizacional? Básicamente para buscar pues la eficiencia de las actividades de una determinada empresa, organización. En nuestro caso debería estar dirigido a una organización de tipo educativa. ¿Ok? Tenemos entonces que podemos definir el comportamiento organizacional desde lo que es la naturaleza humana, ¿no? Explorar cómo la naturaleza humana afecta el rendimiento y la dinámica organizativa. Es decir, inclusive hay un tema asociado ahí a lo que es la personalidad y el comportamiento organizacional que vamos a ver más adelante. También hablar de lo que serían las estructuras organizativas, cómo las diferentes formas que se organizan las empresas puede impactar en el comportamiento de un individuo o de grupos. ¿Ok? Y cómo es la interacción, esa dinámica de grupo, el análisis de cómo interactúan, cómo se comportan los grupos en un entorno laboral. Entonces, todo esto, esta definición de comportamiento organizacional, ayudan pues al gerente al ver el valor de la fuerza laboral, mejorar la calidad y productividad de los empleados. También puede servir de guía para la creación de un clima de trabajo, digamos, más saludable. Eso es lo que busca en realidad lo que es el comportamiento organizacional. Hay disciplinas que están asociadas a este concepto, digamos, esta definición, como la psicología industrial, sociología,
inclusive teoría de administración. Vas a ver que en internet hay muchísimo, pero muchísimo material, desde Chavenato hasta, bueno, asociación de Daniel Goleman, de Howard Gardner con las teorías de aprendizaje y de las inteligencias múltiples, igual con inteligencia emocional. Vas a ver una gama grandísima allí de lo que es las disciplinas asociadas al comportamiento organizacional y cómo emergen, ¿no? Es como un árbol, cómo van emergiendo diversos conceptos. Y bueno, por supuesto que te comentaba que esto funciona o sirve para la eficiencia de las actividades de la empresa, digamos, para mejorar productividad. No es un secreto que el comportamiento organizacional puede mejorar la eficiencia y la productividad organizativa al tener unos individuos, digamos, que se sientan bien, que tengan un clima organizacional favorable, saludable, mejora el ambiente laboral, contribuye a crear un entorno de trabajo más saludable, de tipo positivo. Aquí yo agregaría que esta gestión al cambio, esto me lo hizo el PROM de inteligencia artificial, y el desarrollo de liderazgo, pero yo agregaría un quinto que sería la resolución de conflictos, que quizás es uno de los elementos con bastante peso en lo que es el comportamiento organizacional, ¿no? Fíjate que cuando uno busca empleo actualmente, ajá, bueno, por lo menos en nuestro caso, en la parte educativa, ajá, usted tiene maestría, tiene posgrado, tiene pregrado, doctorado, lo que sea. Entonces, lo primero que te preguntan, ¿es usted proactivo? Sí. ¿Sabe solucionar conflictos? Ajá, ¿no? Entonces es muy importante esto de comportamiento organizacional, ayuda a gestionar cambios de tipo organizativo, de materia efectiva, minimizar la resistencia al cambio, ¿no? Fíjate que en esto de gestión al cambio sigue estando en el tapete hoy en día. Yo hablaba con unas compañeras la semana pasada y les decía, mira, tú puedes minimizar el tiempo de planificación utilizando herramientas de inteligencia artificial. Ojo, no es cortar y pegar, es proveerle a la herramienta información y de ahí tú puedes sacar información que te puede servir para tus planificaciones. Entonces, a veces la resistencia al pero eso es trampa. No, no es trampa, es ahorrar tiempo solo si sabes utilizar la inteligencia artificial. Claro, Porque, es eso, saberla ajá, utilizar. ajá, porque más allá de cortar y pegar, está la capacidad de análisis, está la capacidad de que el profesor, ¿qué actividades vas a colocar? Por ejemplo, yo que soy profesora de computación en varios niveles, ¿no? Tú no colocas, mira, hazme un trabajo, porque tú sabes que el trabajo lo van a copiar y a pegar, ¿verdad? Sino defiéndeme el trabajo, ¿qué entendiste del trabajo? Vamos a hacer una reflexión del trabajo. Y eso que vamos a hacer un trabajo entre cuatro, entre cinco, depende. Uno trabaja y los demás juegan, ¿no? Entonces, se trata también de hacer uso responsable de Internet, pero además de tomar varios elementos, ¿no? En la parte educativa, cuando hablamos de planificación, tienes que tomar en cuenta, bueno, por supuesto, la competencia con la que estás planificando, el indicador, tienes que tomar en cuenta las características del estudiante, sea el nivel que sea, características del docente, de la misma institución, y tomar también en cuenta lo que es el entorno, qué está pasando con ese clima, con ese entorno. Bueno, en este caso está dirigido a la empresa, pero yo siempre lo llevo hacia la parte educativa porque, bueno, somos profesores, tú eres profesor y estás en una especialización en el área de gerencia educativa, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco el background de lo que sería el comportamiento organizacional, una definición, si se quiere, del libro, bueno, la tenemos en Internet. Internet tiene muchas cosas que uno puede adaptar. Allí en el espacio virtual, yo le digo espacio virtual porque para mí no es un aula virtual, es un espacio virtual. Sí, sí, sí. Este, Sí, porque no me permite hacer cuestiones en línea desde allí, por ejemplo, ¿no? Coloqué algún material, un video,
cortito de 5 minutos, más sobre comportamiento organizacional, coloqué esta presentación y creo que un paper, digamos como material extra que puedes leer en algún momento y pues Ok. después comentar allí el foro. Entonces, no he querido tocar nada de inteligencia emocional para, digamos, no quitarte eh, material del que vayas a utilizar. Quiero decirte que mi trabajo de doctorado en el año 2020 toqué la Ok. inteligencia emocional asociada a lo que fue las personas con discapacidad visual y la tecnología, ¿no? Entonces, Ok. bueno, me tocó trabajar bastante los conceptos de inteligencia emocional y el entorno. Y Ujú. bueno, más adelante lo quisiera compartir contigo quizás en la próxima sesión, pero bueno, Perfecto. estoy presta en este momento a escuchar tu presentación. Creo que puedo dejar aquí de compartir pantalla. Ok, Ok. déjame, ya va. Me fui. Pantalla. La profesora tuya. Ok. Ok. Cónchale, dejar de compartir pantalla. Dejar de compartir, pausar el uso. Ok. Listo. Creo que ahora puedes compartir tú. Ok, voy a intentar por aquí. Ajá. No, ¿Estás dice que ¿estás desde computador o estás desde teléfono? computadora, computadora, computadora. Ok. Pero me dice por aquí que el anfitrión inhabilitó la función de permitir compartir pantalla. Pero vuelve a probar, a ver, un participante puede compartir a la vez. Dice el Vuelve. anfitrión inhabilitó, dice. Déjame ver, aquí dice, varios participantes pueden compartir de forma simultánea. Prueba nuevamente a ver. Sí, ahora sí. Ajá, perfecto. Tenía tiempo que no utilizaba Zoom desde que estábamos en clases virtuales. Bueno, a mí me gusta Zoom porque él te da el enlace, ¿no? También me gusta Google Claro. Meet porque lo siento más estable, pero entonces tengo que bajar una aplicación que me grabe la clase para poder dejar evidencia y colocarla en el espacio virtual. Ok, ok. Ya está cargando. Yo creo, en el curso pasado tenía un participante que tenía Ajá. muchos problemas de internet y yo le decía, bueno, mira, no vamos a utilizar ni Zoom ni vamos a utilizar Google Meet, que era más estable. Y yo lo grababa. Hay una herramienta en PowerPoint que te da grabar y tú puedes grabar la pantalla y el La, sonido de tu computadora. Entonces, bueno, subía ese enlace a mi canal ok. YouTube y lo subía. Pero contigo Ya sí le. manejo de la Ah, tecnología. Adelante, ok. sí, se ve perfecto. Listo. Ok. Bueno, clima organizacional y la inteligencia emocional. Para colocar, bueno, aquí el índice, la introducción, lo que es el clima organizacional, características de inteligencia emocional, cómo se relacionan y las conclusiones, ¿ok? Ok. Bien, sabemos que en lugar de trabajo pasamos más de 8 horas conviviendo con unos compañeros de trabajo y en ese espacio. Yo lo pongo, por ejemplo, por mi caso, de que me voy por lo menos de las 4:30 que salgo a las 6 que salgo de la casa, llego al colegio 6:30 y muchas veces son las 5 y todavía estoy allá. ¿Okay? Entonces, es como que el segundo hogar de siempre de los empleados, de las personas que están en los lugares. Entonces, toda organización, en el caso de nosotros, forma parte del sistema educativo. Y dentro de ese sistema van a existir entonces factores que van a poder en nosotros o que van a poder ser cambiados, porque muchas veces dentro de las organizaciones hay cambios para mejoras, como hablaba usted en la parte anterior, de que muchas veces hay hasta resistencia al cambio, sea por una nueva tecnología o por muchas veces, en este caso del clima organizacional, por un nuevo jefe, por un nuevo coordinador. A mí particularmente me pasó un caso cuando trabajaba en el Paraíso, un colegio privado,
yo decía cuando me llama la dueña en los primeros días de septiembre, mira que tú vas a ser el nuevo coordinador. Y yo decía, ajá, ¿cómo voy a ser yo ahora que mis compañeros me vean como jefe, por decirlo de alguna manera? ¿Ok? Ajá, Porque ya no iba a ser la misma relación. Y es en un así. principio tuve como, no un choque con ellos, porque ellos lo entendieron y después de ahí muchos también fueron nombrados, como la señora tenía como tres colegios, fueron también la dueña los que teníamos más experiencia, nos fue llamando a colegios para que fueran coordinadores. Pero era como cómo enfrentar esa situación ahora con mis compañeros. Entonces, siempre cuando se habla de clima organizacional o en este caso de cambio, hay que ver primero el ambiente que existe en todo clima organizacional, en toda organización. Entonces, una forma de conocer ese ambiente es mediante el clima laboral, que no es más que ese clima, ese ambiente agradable, ese entorno que va a tener un liderazgo porque deben existir los cargos, por decirlo de alguna manera, que son los que van a supervisar ese liderazgo de cada uno de los empleados en sus puestos, la manera como responden a la organización y se va a ver mediante qué, mediante su conducta, mediante su comportamiento y también sobre todo la percepción que el empleado va a tener con la empresa, con el centro de trabajo. Muchas veces podemos escuchar cuando un empleado, por lo menos en el caso de nosotros que somos docentes, no, que no nos han pagado, que nos prometieron el bono para tal fecha y esta es la fecha que no lo han pagado. Por ejemplo, donde yo estoy ahorita, nosotros recibimos unos ciertos bonos que según son antes eran cada semana, ahora es según cada 15 días y uno suele escuchar, no, porque es que nos exigen mucho y no nos pagan a tiempo, que no nos han entregado un cronograma de pago. Claro, Entonces, este, de eso se trata el clima organizacional, de esa relación que va a tener el empleado con su entorno. Es decir, que exista satisfacción, que exista empatía, que exista asertividad por parte de los jefes, que en cierto modo uno los va a ver como una especie de líder. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos que, según Chavenato, en el 2009, va a definir el comportamiento organizacional como ese estudio de las personas y los grupos que van a actuar en las organizaciones. ¿Qué nos muestra este autor? Que no es más que esa interacción, esa relación entre las personas y lo que son las organizaciones. Entonces, es cómo me relaciono yo como empleado, cómo va a ser ese comportamiento de Eugenio empleado, de Pedro empleado, de María empleada, con las normas, las funciones de la empresa, la formación de equipos, pero sobre todo también, disculpe, sobre todo también con el manejo de conflictos, lo decía usted hace rato. Si el ambiente de trabajo o el clima organizacional es positivo, entonces va a generar beneficios tanto para los empleados como para la empresa, como para la organización. En este caso, nosotros, los colegios. Si nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, el colegio va a funcionar, no va a haber tantos alumnos aplazados, va a haber manera de atender a los representantes, se va a notar fuera o puertas externas, se va a notar que existe los aspectos que incluye el clima organizacional que tenemos en la lámina, que es la estructura, la motivación, el compromiso, el poder, la comunicación, porque si no hay comunicación entre los factores, entre los actores así. de esa empresa, no va a haber un trabajo en equipo y un clima organizacional efectivo. Le decía, creo que la semana pasada, cuando conversábamos un poco del colegio, que me preguntaban a raíz de lo de la convivencia que tenemos la semana que viene, que tenemos esta semana, perdón, de que me preguntaban, ajá, Eugenio, ¿qué es lo primero que le falta a los estudiantes y a los profesores del colegio? Yo les decía, sentido de pertenencia, ¿ok? Ujú. ¿Por qué? Porque si no hay sentido de pertenencia, voy a trabajar con desgano, todo me va a parecer un fastidio. Yo, por ejemplo, el miércoles tengo, como llevo la parte de cultura, conjuntamente con el departamento de pastoral, tengo un Vía Crucis viviente, una obra de teatro, y ya Ok. hoy estaban profesores preguntándome, Eugenio, ¿cuánto va a durar eso? Porque es que tengo una práctica, porque es que tengo que hacer esto. Y yo, ajá, y ustedes no vieron el correo de inicio del año escolar, desde el segundo laxo, que en el correo decía que no podíamos colocar evaluaciones.
ese día, Ujú. que ese día las evaluaciones estaban suspendidas porque los chamos iban a pasar parte de la mañana fuera del aula de clase. Entonces eso, cuando no hay sentido de pertenencia con la organización, entonces el clima organizacional puede ser negativo. ¿Qué me va a producir eso? Pérdida de ánimo, conflicto entre los empleados, los gastos, en este caso que muchas veces uno dice que los colegios privados son un negocio. Cuando uno dice, no, que es que me votaron de tal colegio, ajá, pero es que literalmente ese era su negocio, ya uno no le, disculpe, no le convenía a ellos, por decirlo de alguna manera, y bueno, salen de nosotros, por decirlo así. Es ¿Ok? así. Entonces, es entender eso. Son las acciones de la persona en torno a la organización. Eso es lo que va a ser el clima organizacional. Perfecto. Ok, ok. Las características. Presenta, por lo que estuve leyendo, 6 características, así que son relevantes. Dice que es un concepto multidimensional. ¿Por Ujú. qué? Porque tiene numerosas dimensiones y en este caso usted me lo presentaba en la lámina anterior con las otras ramas o las otras ciencias que eh, se relacionan, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a hablar también de liderazgo, de motivación, de autoridad, pero no una autoridad que, bueno, yo soy el jefe y punto y ya, no, sino relacionado con ese liderazgo esa autoridad como que, bueno, yo soy la cabeza de este equipo de fútbol y tenemos que organizarnos para poder que los objetivos de este mes de la empresa se cumplan. Bueno, ¿Ok? acuérdate que hay varios tipos de liderazgo, ¿no? Mm, Está el liderazgo autocrático, está, por ejemplo, el impuesto a dedo, está el liderazgo laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar. Y cada tipo de líder, bueno, puede ser que emerja de la organización, pero a veces la organización tiene sus propias pautas, ¿no? Entonces exacto. también es importante a veces cómo trabajar en ese clima organizacional donde ya tiene una estructura, Es digamos, como, es como, organizativa, específica. como un proceso de adaptación Es a lo que así. ya se tiene. Ok. La segunda característica es que tiene una cualidad durable, es decir, dura sobre cierto periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces las organizaciones, como dice usted, esa estructura la presentan a través de planes de trabajo, planes trimestrales, planes mensuales para lograr ciertos objetivos dentro de las organizaciones. ¿Ok? La tercera es medible. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos instrumentos de evaluación, como en este caso a nosotros nos van a aplicar uno el día viernes para medir lo que es el sistema de evaluación, en este caso de los Agustinos Recoletos, este, me va a permitir a mí ver ese grado de ser positivo o ser negativo dentro del clima organizacional. ¿Ok? Ok. Es influenciado por la estructura organizacional, lo que veníamos hablando ahorita tiene que ver con esa estructura que ya me puede presentar la empresa, con esa estructura que me puede presentar la organización, pero sobre todo también con el apoyo que yo empleado voy a recibir de la organización. En este caso, del colegio, lo que decíamos, bueno, mira, sí, yo te cumplo, así como me exiges entregarte una planificación a tiempo, yo quiero que tú también la subvención de transporte me la pagues todos los 5 de cada mes y no que esperes durante el mes, que sea durante todo el mes que yo espere ese mensaje, administración informa. No, sino que así como yo te respondo con el trabajo, también tú como estructura organizacional me des respuesta a mí como empleado. Claro. Refleja el grado de motivación de los empleados. Lo que decíamos ahorita, puede ser positivo, puede ser negativo, este, va a influir en el comportamiento de las personas y la forma como me relaciono con la calidad y lo sustentable de ese trabajo que yo estoy haciendo. Si no es un trabajo sustentable, si no es un trabajo de calidad, entonces el clima organizacional está fallando. Y como última característica, constituye la identidad única de la organización. Es decir, es el que le va a dar a mi empresa, es el que le va a dar a ese trabajo, ¿ok? Esa identidad o esa imagen con la que yo me voy a vender entre la organización, los empleados y el resto de organizaciones afines también. Por ejemplo,
este, esta evaluación del sistema educativo de los Agustinos Recoletos, que se llama MEDGAR, si no es que me equivoco bien, que creo que es así de esa forma, nos van a evaluar y es comparar la identidad de cada uno de los colegios para ver quién de Venezuela está en los primeros lugares. Así como nosotros estamos siendo evaluados por ese sistema, también los otros 4 colegios aquí de Caracas, en este caso, también van a tener la misma evaluación. ¿Ok? Entonces, en resumen, estas son las características del clima organizacional. Luego entra en juego lo que es la inteligencia emocional. ¿Ok? Yo coloqué en este mapa, coloqué las características porque inteligencia emocional tiene que ver, como dice su nombre, con emociones. Y muchas veces dentro de una organización, yo le digo a mis estudiantes muchas veces, nosotros tenemos que saber que todos somos iguales pero diferentes. Cada uno tiene sus propias características y ya queda de parte de nosotros ser asertivo, ser empático al momento de entender al otro. ¿Ok? Entonces, para mí, la inteligencia emocional es sentir, porque sentimos emociones, pero tenemos que entenderlas, tenemos que saber aplicarlas, tenemos que entender también cómo percibirlas, cómo manejarlas para yo poder, y aquí es la única palabra en que está en azul, no sé si la lograr aquí a mano izquierda, Sí, en la parte perfecto. superior, comunicación, porque es la forma como yo voy a expresarle y cómo me voy a poder relacionar con los demás, sabiendo manejar, percibir, aplicar, entender y sentir mis emociones. Yo les digo a ellos, las emociones no son ni buenas ni malas. Lo malo o lo negativo de las emociones es no saber manejarlas. Y aquí es donde entra en juego la inteligencia emocional. Es así, el gestionar, a mí me gusta esa palabra, gestionar las emociones, porque hay veces que se confunde el concepto, hay gente que dice, no, pero es que uno no es inteligente emocionalmente porque es como coartar las emociones, no, es que tú dependiendo de las experiencias previas, tú pudieras reaccionar de una manera o reaccionar de otra, ¿no? Hay técnicas para eso, pero si es muy, mira, fíjate cuántos problemas nosotros nos ahorraríamos no solo en la empresa, en el colegio, sino en la vida personal y en todo nivel, si nosotros supiéramos realmente gestionar nuestras emociones. ¿Es así? Mira, cuántas peleas, cuántas discusiones, cuántos malos entendidos nos ahorraríamos al solamente saber gestionar nuestras emociones. Entonces, es algo muy importante. Yo tenía un conocido en el Pedagógico de Caracas que decía, como dice uno popularmente, ay, pero es que eso es puro gamelote. Y yo le digo, pues fíjate, ese gamelote, como tú lo llamas, tiene una importancia súper, pero súper grande a nivel de las empresas y hasta a nivel personal, porque la persona que sabe callar cuando debe callar, que sabe hablar, que sabe escuchar, que sabe gestionar sus emociones de una manera apropiada, ¿no? Sin explotar con la persona incorrecta, tiene un éxito emocional por encima de aquella persona que pues que le cuesta un poco más, ¿no? Sí, sí, es así. Entonces, esa relación entre inteligencia emocional y la organización a mí me parece bien importante, porque fíjate que engloba todo esto que has expuesto de una manera formal, espectacular, me ha gustado, profesor al fin. Y que tiene que ver con cómo nos sentimos en la empresa, con Sí, cómo trabajamos y cómo lograr ese engranaje, ¿no? Porque a pesar de que todos tenemos una manera de trabajar, a veces la estructura organizativa te exige trabajar de una manera. sí, ¿Verdad? señor. Te dice, bueno, mira, tú tienes que entregar esta planificación en este tiempo, con este formato, va a estar abierto este grupo, etcétera. Entonces, es como que te norman y entonces tú dices, wow, pero y esto me lo dijeron de ahorita para allá, me lo dijeron con tiempo. Entonces, tú tienes que saber gestionar. Hasta en un grupo de colegas tienes que saber gestionar. Yo siempre en los grupos trato de no escribir mucho, trato de escribir las cosas puntuales, porque Me pasa. buenos días, y entonces la gente, buenos días, y un mensaje, lindos, ¿no? Los mensajes. Sí, Pero sí, sí. tenemos tantas cosas que deberían haber reglas para eso. Sí, señor.
pero me pasa eso también con los grupos. Es así. Entonces, por lo menos en mis grupos, bueno, contigo no hice grupo porque, digamos, éramos solamente dos personas y yo dije, bueno, le puedo escribir directamente. Pero tengo grupos, por lo menos tengo uno del pedagógico que es grandote, que les digo, miren, vamos a establecer, ese tiene 42 personas, tengo ahí. Ese Ah, vamos a bueno. establecer, sí, porque es tecnología de información y comunicación 3 Ujú. y no hay déficit de profesores, entonces, bueno, asumí el reto de atenderlos a todos, pero por medio de Classroom y por medio Claro, claro. de grupo WhatsApp y correo. Entonces les dije, pero ya va, vamos a hacer unas normas. Solamente van a escribir los días lunes y los días jueves. Y van a Si escribir en tienen el duda otro horario día, no pueden comprendido. escribir. Sí, no, en el horario comprendido entre tal a tal. Yo voy a dar la clase, voy a colocar el material, preguntas por el grupo, nadie al privado porque es una locura. O sea, es Sí, no, no, me demasiada imagino. gente. Entonces yo le digo, acuérdense que su profesora trabaja en la universidad, da clases a distancia y también trabaja en un colegio. Claro, claro. Entonces, bueno, fíjate, todo eso hace pues lo que es el clima organizacional. Mira, nos está apuntando aquí, dice, se está quedando sin tiempo para disfrutar de Me reuniones quedan, limitadas me quedan, actuales. creo que me quedan dos láminas nada más. Ok, adelante. Ok, chévere. Entonces, luego tenemos, ya va, que aquí no me deja. Ok, la inteligencia emocional, según Goleman, aplicada ya a lo que es una organización. Ujú, ¿Ok? Daniel Goleman. Entonces, David Goleman, que es uno de los impulsores, uno del impulsor de la inteligencia emocional, él dice que en el trabajo, en la organización, es como que saber reconocer, saber gestionar esas emociones y sobre todo la de los demás. Entonces, eso pasa por el autoconocimiento que me va a ayudar a saber lo que es tomar decisiones, lo que es el autocontrol que me va a permitir a mí como reflexionar, puede ser, y dominar mis emociones, ¿ok? Sí, porque las voy a reconocer, las voy a reflexionar y voy a saber cómo dominarla, como dice usted, en qué momento voy a responder, ¿ok? La automotivación, es decir, que dentro de esa organización existan objetivos y metas que a mí me motiven como empleado y beneficien al equipo. También la empatía, porque era lo que le ponía ahorita el ejemplo con mis estudiantes, para establecer vínculos en las relaciones interpersonales, la asertividad para saber cómo y cuándo decir las cosas, y eso me va a permitir tener habilidades sociales, tener relaciones sociales que van a contribuir al bienestar primero personal y luego el desempeño laboral, porque si tenemos un buen ambiente laboral, entonces va a ser un clima organizacional exitoso, va a ser positivo. ¿Ok? Y bueno, y establezco lo que son tres conclusiones. ¿Qué es la primera? Que la inteligencia emocional me va a permitir a mí identificar emociones, sentimientos, gestionarlas. ¿Ok? Y el clima organizacional va a ser esa percepción que los individuos tienen de la organización y la forma como los llaman o cómo los motivan para lograr los objetivos. Como conclusión dos, esa relación de inteligencia emocional y de clima organizacional no pasa por controlar emociones, sino por saber esas situaciones de conflicto que se pueden presentar en todas, que muchas veces uno va a decir, ve, es incontrolable, se me va a caer el mundo, nos van a cerrar porque la empresa no va a seguir surgiendo, no nos van a votar porque no vamos a generar ganancia, pero no, es saber con la razón tomar decisiones, como dice uno, como dice muchas veces uno por ahí, con cabeza fría. ¿Ok? Es Entonces, la conclusión 3 es que la inteligencia emocional va a promover ese clima positivo, estimulando que seamos productivos y la consecución o el logro de los objetivos que se establecen en la organización. Como decía usted, puede ser en esa estructura, mira, en un plan trimestral o como trabajamos nosotros en colegio, por plan de momento. En el primer momento necesito que se cumplan estas expectativas, se cumplan en el segundo esto. Me pasó en estos días, estaba dando un taller de padres de tercer año y el director decía, me parece muy buena la asistencia, hay que aprovechar esto y que necesitamos entonces que para el tercer laxo, orientados en una convivencia que venían los chamos del jueves,
decíamos, bueno, entonces vamos a trabajar ahora proyecto de vida para ver cómo van a orientarse ellos. Entonces pudiéramos poner como que ahí entra la conclusión 3. Yo necesito que para el próximo trimestre, el próximo momento, el tercer momento, tú me establezcas entonces objetivos para que mi organización funcione como tiene que ser. ¿Ok? Excelente, Eugenio. Yo agregaría que, bueno, en base a la inteligencia emocional, es la capacidad de la persona para utilizar, bueno, esa emoción, pero de manera proactiva, ¿no? Ok. Acuérdate que Daniel, es Daniel, ¿no? David, Daniel Goleman afirma que requieres, a ver, requieres algo más que el intelecto para que nos vaya bien en la vida, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Fíjate, ya no nos queda, ajá, te escucho. De hecho, leí en uno de los materiales que estuve leyendo, decía que más o menos aproximadamente dentro de una organización, el intelecto es algo así como que representa el 30% y el otro 70% el manejo y la gestión de emociones. Ajá. Fíjate, nos quedan 5 minutos. Bueno, obtienes tus 100 puntos completicos en la Gracias, gracias. asignación 1 por clase imposible. Creo que puedes dar comportamiento organizacional. Te voy a recomendar a distancia. Mira, escucha, la próxima clase, Ok, 1 de abril, lunes, más o menos a esta hora, igual nos comunicamos, ¿ok? ok, Voy a hablarte igual un poquito más de inteligencia emocional, ¿ok? Y vamos a introducir el tema de comportamiento organizacional y personalidad, ¿ok? ok, Ya tienes allí, esto es estilo seminario, es conversación, presentación, hablar, ok. tú presentas, yo presento, ¿ok? Ujú. No hay nada más allá de eso porque, bueno, es un solo participante y creo que la conversación ha estado muy sabrosa, muy rica, es ese fogoso que es de trabajar con alguien que está, como digo yo, en la candela día a día, ¿no? En Sí, un colegio y resuelve literal. situaciones y ve comportamientos y trabaja con gente, entonces eso es bien sabroso. Entonces, fíjate, voy a revisar ahorita, ya ahorita voy a cerrar acá, voy a revisar lo que me dices Del foro. del foro para ver que coloqué allí que esté errado. Ujú. Y bueno, cualquier cosa te escribo en unos minutos por WhatsApp. Ok, Y chévere. bueno, queda pendiente que subas para que el sistema te pueda calificar. Ok, Tú tienes que subir la presentación, él te debe dar una opción. Uno pone como tarea, ahí en asignaciones está una tarea y tú le das clic allí y lo subes. ok, Esa es la manera perfecto. como el sistema, porque yo no tengo manera de subirlo yo. Tienes que Ok, ok. subirlo tú y entonces yo le pongo la calificación que tiene su 100%. Igual déjame revisar lo del foro. Entonces, bueno, Ok. 1 de abril, más o menos a esta hora, igual nos Para, comunicamos. para ese 1 de abril tengo que preparar otra presentación igual. Otra presentación de comportamiento organizacional y personalidad. Ahí está Ok, ya la actividad número 2, ya las colgué también. ¿Ok? ok, perfecto, perfecto. Igual, déjame revisar las fechas. Yo voy a dejar los foros y las cuestiones de las asignaciones abiertas de manera que la puedas colgar en cualquier momento, ¿me entiendes? Ok, Lo chévere, importante chévere. es que cuando el curso culmine esté todo allí. Todo, sí, Porque, exacto. digamos, todo ese material lo estamos hablando aquí, lo estamos compartiendo, estamos reflexionando, Claro, claro. pero ellos piden que quede como sí, la Sí. evidencia, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Profe, que no entiendo es a veces, porque sabes que la semana pasada cuando tuvimos la reunión era la decana de la Facultad de Administración, ella me Ajá. dice, ay, tú estás en gerencia educativa, yo también, vamos a ser compañeros de estudio. Entonces me dice, métete en la página para ver qué materia tienes. Y tenemos materias distintas, no entiendo por qué. Em, a ver, ¿ustedes entraron por equivalencia? No, no, no. No Yo sé. inscripción normal. Y de hecho, bueno, con usted aparezco solamente yo inscrito. Y Sí, tengo otra solamente. materia también. Tengo otra materia con otra profesora. La profesora ha estado colgando actividades, pero Ajá. no tengo sus datos, no me ha escrito por WhatsApp ni nada por el estilo. Pero cuando tú entras al aula, allí hay una Ajá. parte que dice lista, profesor, algo así. Ahí aparecen los datos del profesor. Ah, ok, ok. Le voy a Tienes que escribir entonces por revisar, ahí. revisa con calma. Ah, o sea que no han Ok, tenido ok. interacción así, Zoom ni WhatsApp. No, 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 nada.
Y me dice si tengo una tarea, un mapa, creo que es un mapa mental o conceptual para el 1 de abril. Es lo único que ha colgado y su explicación ahí del objetivo de la materia y toda la Ah, cuestión. no tienen interacción. Bueno, a mí me gusta más la Sí, yo no interacción sé. porque tú ves al participante, le ves la expresión Claro, claro, y no sé, yo siento que lo puedes comprender mejor, pues. claro, claro, claro. Bueno, Eugenio, un placer de verdad, nuevamente. Muchísimas gracias, profe. Voy a colgar acá para revisar qué está pasando allí y te escribo por WhatsApp en unos minuticos. Feliz noche, Ok, descansa, igual, Dios te profe, bendice y descanse, feliz bueno, noche. que esta Amén, semana sea de provecho y que la evaluación, bueno, saque amén, los amén. 1000 puntos. Sí, Hasta luego, pues. gracias, profe. Chao.